Días, buenas tardes, buenas noches, hola chatos, ¿qué tal fenómenos? ¿Todo bien? ¿Todas bien? ¿Qué tal vamos? A ver si la señal nos favorece. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos sin la señal de internet en casa, no sé por qué. Movistar, se nos puede contestar, por favor, porque no tenemos internet. ¿Por qué no tenemos internet? ¿Qué pasa? Bueno, pues sí que estamos con el 5G. Vamos a ver si funciona. Si ya me lo vais a decir. Si se escucha algo, si se ve algo, si funciona o si a lo mejor no funciona nada. ¿Vale? Muy bien. Y hoy, bueno, para quien no me conozca, yo soy Luis Gonzaga, soy osteópata y fisioterapeuta. Y hoy vamos a hablar de sistema nervioso autónomo. Hoy vamos a hablar de ejes de comunicación, vías de comunicación. Hoy vamos a hablar del eje cardioesplénico, que se me olvidó, obvio, meterlo en el título. Así que pronto me enviará un mensaje Isabel diciendo: oye, Luis, no has puesto el título. Funciona, vea, gracias Ivana. Vamos a poner el título: eje cardio esplénico. Espléndido, no, esplénico. Ahí. Bien, y ahora fijamos el comentario. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, yo estaba haciendo el desafío de la semana 7 del Breathwork justo ahora antes de empezar el directo, que hoy no pude salir para hacer la actividad física. Entonces, bueno, tengo que moverme de alguna forma. Entonces agarré las clases de la semana 7 y el desafío de la semana 7 lo he puesto ahí. Y bien, ya te da algo de energía, ¿verdad? Para poder arrancar. Bien, y hoy vamos a hablar de algunas cosas que son importantes cuando hablamos de tratamiento, algunas cosas que son importantes cuando hablamos de valoración de los pacientes, algunas relaciones que son imprescindibles que hagas cuando estés trabajando principalmente con una característica específica de pacientes, que son los pacientes que son complejos, clínicamente son complejos, son pacientes que tienen múltiples comorbilidades, y al tener múltiples comorbilidades resulta que no suelen responder bien a las terapias convencionales, a las terapias patrones, y os vais a dar cuenta de una cosa. Por cierto, los papers del directo de hoy ya están todos en Telegram, ¿vale? Ya están todos en Telegram. Hay 3 papers ahí en Telegram, que son los papers que utilicé para el directo de hoy. Si quieres los papers, ya puedes meterte después del directo, métete ahí en el canal de Telegram, ya puedes descargarlos para que puedas consultar la literatura, la bibliografía que hemos utilizado para el directo de hoy, ¿vale? Entonces el directo de hoy es tal vez uno de los más interesantes, o de los que más nos abren la mirada por el tema de la cantidad de eventos que pueden estar relacionadas a estos trastornos del eje cardioesplénico. Cuando hablamos cardioesplénico, estamos hablando de sistema nervioso central, estamos hablando de corazón, estamos hablando de bazo, ¿vale? Hola Cris, ¿qué tal? Pronto estaremos ahí, ¿verdad? Pronto, es la semana que viene, creo, o en la otra, bueno, creo que sí, o en la semana que viene. El 11 ya vamos de viaje, ¿vale? Bueno, estaba hablando de este es un eje de los que más te abrirán la mirada, porque los eventos que están asociados a trastornos en este eje
Son eventos bastante frecuentes, son eventos bastante comunes, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, te sorprendería si yo te dijera que en pacientes que sufren con depresión, por ejemplo, depresión, de los trastornos psiquiátricos más comunes que tenemos en tiempos modernos, ¿verdad? Depresión. Los pacientes que sufren con depresión tienen alteraciones interesantes ahí en el bazo que llaman la atención. Llaman la atención porque algunos trastornos neurodegenerativos, como el Alzheimer, trastorno o algún otro tipo de trastorno neurodegenerativo o de comportamiento, como el trastorno de bipolaridad, otros no presentan estas alteraciones, ¿no? Nos quedamos con el Alzheimer, por ejemplo, ¿vale? Fíjate, en la depresión no vas a encontrar una prueba diagnóstica que te confirme, oye, está deprimido o no está deprimido. Sin embargo, en el Alzheimer vas a encontrar daños, alteraciones estructurales en el sistema nervioso central. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque si este eje cardioesplénico está implicado en pacientes que tienen o que sufren más con depresión, todavía no está asociado con pacientes que tienen Alzheimer, probablemente no es un tema estructural. Fíjate, probablemente esto no es un tema estructural, probablemente es un tema más funcional. Probablemente sea un tema más funcional. Y cuando hablamos de temas funcionales, estamos hablando de rutas de comunicación, estamos hablando de vías y mecanismos de regulación. Pero más que la depresión, problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, por ejemplo, también están asociados a estas alteraciones en la regulación esplénica, en la actividad del bazo. Y si por una parte el bazo tiene importantes funciones, dependiendo de su parte, ¿no? Dependiendo de la región anatómica que estamos hablando. Si por una parte tiene una responsabilidad ahí sobre filtrar la sangre, por otra parte tiene una responsabilidad importante frente a la respuesta inmune. Y si estás mirando este directo y estás en nuestro grupo del SNA avanzado, que hemos subido ya un par de clases y hay una clase más que vamos a subir mañana, bueno, vas a explotar aún más la cabeza cuando ves que a través de determinadas respuestas trigeminales podemos incluso mejorar o modificar, modular la actividad esplénica, la actividad del bazo, ¿vale? Pero esto es para el grupo del avanzado que va este fin de semana. Ahora vamos a restringirnos un poquito más aquí al tema. Entonces, cuando hablamos de este eje de conexión, estamos hablando de que el bazo, principalmente a través de su función inmunomoduladora, de su función inmunitaria, el bazo es un órgano linfoide secundario, ¿vale? El mayor órgano linfoide secundario que tenemos. Más allá de la filtración de la sangre, el bazo tiene una importante función inmunitaria. Y esta importante función inmunitaria del bazo suele responder a diferentes estímulos del ambiente interno del cuerpo e incluso de nuestra percepción de amenaza. Entonces, por ejemplo, el bazo tiene ahí ya una comprobada función sobre la respuesta inmune cuando hablamos de ayudar al cuerpo a luchar contra virus, a luchar contra bacterias, a luchar contra gérmenes, ¿vale? El bazo tiene una función importante ahí, es decir, genera un perfil inmunitario, genera un perfil de liberación de citoquinas inflamatorias para más o de citoquinas antiinflamatorias, también para más o para menos, ¿vale? Y el bazo, además de esta respuesta inmunitaria, cuando hablamos de ejes de comunicación, obviamente va a responder a factores humorales, va a responder a elementos humorales. Entonces, por ejemplo,
Cuando hablamos de ejes de comunicación, tenemos que pensar, oye, si es un eje de comunicación, esto significa que hay una información que sale de este punto A, esta información va a un punto B, el punto B lo que tiene que hacer es recibir esta información, integrarla, distribuirla, y luego el sistema la interpreta y responde. Y ahí viene una otra respuesta con más o menos modulación del bazo, más o menos modulación inflamatoria, más o menos modulación antiinflamatoria, ¿verdad? Entonces no es raro, por ejemplo, encontrar en pacientes que sufren con dolor crónico problemas en la regulación del sistema inmune. No es raro encontrar en pacientes que sufren con dolor crónico la presencia de muchas otras comorbilidades. No es raro encontrar en pacientes con dolor crónico problemas de regulación del estado de ánimo, de trastornos del humor, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. No es raro encontrar en pacientes que sufren con dolor crónico hipertensión arterial, diabetes o alteraciones trigeminales, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces cuando esto empieza a venirnos a la cabeza y esto te empieza a explotar a la cabeza cuando tienes ahí un montón de pacientes en tu clínica y una parte de ellos responde bien a la terapia que estás proponiendo, una parte de ellos responde más o menos a la terapia que estás proponiendo, y si ya tienes integrado este concepto un poco más neurofisiológico, que es una información que se genera, pero el hecho de que estés generando una información no significa que esta información vaya a convertirse en algo malo, ¿verdad? El hecho de que te estés pinchando aquí no significa que esto vaya a convertirse en dolor. Para que se convierta en dolor, esta información tiene que subir, tiene que bajar, y el sistema tiene que interpretarla como dolor. Y incluso uno mismo tiene que interpretar esto como bueno o como malo o simplemente sentirlo. ¿Vale? Entonces, cuando nos preguntamos esto, oye, pero si es una víscera, un órgano linfoide secundario, tú me estás diciendo, Luis, que es importante para el perfil inflamatorio, es importante para el perfil antiinflamatorio. Esto significa que mis pacientes, por ejemplo, que sufren con dolor crónico, que sufren con ansiedad, que sufren con depresión, o que sufren con gingivitis, periodontitis, probablemente tengan algo de función esplénica alterada. Pues es posible que ocurra esto. Es posible que ocurra esto porque el bazo es un órgano linfoide que tiene por función responder a estos diferentes elementos humorales. ¿Vale? Humorales me refiero a lo que va por torrente sanguíneo, ¿no? Va por vía arterial, va por vía linfática o va por vía venosa. Entonces, cuando uno se pregunta, vale, pues entonces vamos a empezar a razonar aquí. El bazo que está ahí del lado izquierdo de la pared abdominal, en el hipocondrio izquierdo, está ahí justo debajo del diafragma. Cuando el bazo empieza a generar informaciones o empieza a producir cambios en su perfil inmunitario, por ejemplo, ¿qué regiones, qué zonas del sistema empiezan a activarse, por ejemplo, ¿no? ¿Qué zonas cerebrales empiezan a activarse, por ejemplo? Para que podamos empezar a comprender un poco esta red de comunicación cuando hablamos de eje. Una de ellas, el núcleo paraventricular. Y el núcleo paraventricular es un núcleo que responde, por ejemplo, junto con otro que es imprescindible en la respuesta de lucha y huida, que es el núcleo central de la amígdala. Entonces, fijaros, núcleo paraventricular, el núcleo central de la amígdala, ¿vale? Y el núcleo paraventricular y el núcleo central de la amígdala son importantes. ¿Para qué tipo de hormona, por ejemplo? Para la corticotropina, para el corticotropin releasing hormone. La corticotropina es una hormona que va a estar aumentada cuando tenemos, por ejemplo, problemas de estrés crónico, ¿vale? Entonces tú empiezas a imaginar, oye, el bazo, cuando empieza a responder de una forma un poco diferente, se activa en zonas centrales, que son zonas características, que son por características. Son zonas autonómicas centrales, se llama red autonómica central. Y estas zonas de las cuales estamos hablando responden a señalización
o señalizaciones de hormonas del estrés crónico, por ejemplo, y hormonas de miedo, hormonas de incertidumbre. ¿Vale? Entonces empezamos a conectar algunos puntos interesantes aquí. ¿Por qué? Porque esta vía esplénica empieza a conectarse no solamente con la columna vertebral, esta vía esplénica empieza a comunicarse no solamente con la vascularización local. ¿Cuál es la vascularización local del bazo, Luis? A ver, veo una fotito aquí. Bueno, pues a lo mejor me deja compartir una foto. Vamos a ver si me deja. Oh, mira, me deja. Esta función había desaparecido, ahora ha vuelto. Entonces, vamos a hablar del bazo, luego vamos haciendo estas comunicaciones, ¿vale? Entonces, hablamos del bazo. El bazo está ahí, en el hipocondrio izquierdo, justo por debajo del diafragma. El bazo, como todas las vísceras, tienes que apuntar que responde a la misma norma NAV. ¿Qué es la norma NAV? Es nervio, arteria y vena. Nervio, arteria y vena. Entonces, el bazo necesita tener un nervio, una arteria principal y una vena principal. Vale. Cuando estamos hablando de la anatomía del bazo, lo que estamos diciendo es que estamos hablando de un nervio que se llama nervio esplénico. Vamos a sacar un pantallazo aquí, luego les enseño en la pantalla. Se llama nervio esplénico. Tendrá obviamente un sistema arterial que se llamará arteria esplénica y tendrá una vena principal que será la vena esplénica. Ya puedo compartir con vosotros. Entonces, como vemos ahí en la pantalla, tenemos ahí el nervio principal, nervio esplénico, la arteria principal, la arteria esplénica, la vena principal, la vena esplénica. Entonces el nervio, que es el nervio esplénico, recibe esta estimulación que va al bazo, principalmente de los segmentos torácicos que salen desde T5 hasta T9, T10, principalmente de estos segmentos torácicos. No es específico en el sistema simpático periférico, como ya lo sabéis. Es un sistema que se ramifica en múltiples ramas, principalmente ramas postsinápticas, pero si fuéramos a relacionar un ganglio específico al bazo, el ganglio más cierto sería el ganglio celíaco, que haría la inervación de esta zona. Entonces, estos nervios que salen desde T5 hasta T9, T10 más o menos, van a convergir como primera neurona al ganglio celíaco. Del ganglio celíaco sale la segunda neurona que va a llegar al bazo, ¿vale? Y luego, esta inervación, que llamaremos de inervación simpática, porque es un órgano linfoide, entonces, hasta que tengamos una otra evidencia, los órganos linfoides no poseen inervación parasimpática, solamente poseen inervación simpática. De momento es lo que tenemos como evidencia, ¿vale? Entonces, esta arteria, este órgano linfoide, sale justo del tronco celíaco. Entonces, el ganglio celíaco es el ganglio que da la segunda neurona que va a llegar a la estructura, que es el bazo, pero ahí, justo por delante de la arteria aorta, justo por delante o un poco más lateral al tronco celíaco, al ganglio celíaco, vamos a tener el tronco celíaco, que es una ramificación de la aorta abdominal. Entonces la sangre viene por ahí, llegará al bazo y luego, como la sangre llega, la sangre tiene que salir. Vale. La sangre sale por la vena esplénica. La vena esplénica, si os recordáis bien anatomía, la vena esplénica lleva la sangre y va a convergir en la misma dirección que la vena mesentérica inferior. Las dos van a convergir para formar con la vena mesentérica superior lo que sería la vena porta. ¿Vale? Entonces el drenaje del bazo va al hígado. Entonces ahí ya tenemos un circuito.
Un circuito que está organizado por una vía neural, principalmente, que va a los segmentos medulares de T5, T10, y una vía humoral. Una vía humoral que trae la sangre a la estructura y una vía humoral que retira, que lleva la sangre de la estructura. ¿Vale? Entonces ahí ya empiezas a crear las vías de comunicación en tu cabeza, ya empiezas a crear posibles mecanismos reguladores. Pero fijaros qué interesante, porque yo les comenté lo siguiente. Bueno, los artículos que yo les subí a Telegram nos dicen lo siguiente, que Luis, me has dicho que las zonas que se activaban ahí arriba eran zonas como el núcleo paraventricular y el núcleo central de la amígdala, ¿verdad? Pues es cierto. Y entonces, si estamos hablando ahí de estructuras que se comunican con la médula espinal, de T5 a T10, esta información ultrapasa entonces los límites de la médula espinal. Es decir, esta información no se queda ahí en plan cerrado, voy a la médula espinal y vuelvo, ¿verdad? No, esta información tiene que llegar a centros superiores, como el núcleo paraventricular y el núcleo central de la amígdala. Vale. Y entonces viene la pregunta a la cabeza. Pero, ¿cómo? ¿Cómo esta información llega ahí arriba? ¿Cómo el cuerpo genera esta vía de señalización? ¿Cómo se hace esta señalización? Y esta señalización, la mayor parte de los autores nos señala que no viene por una vía directamente neural. Viene por una vía más humoral. Una vía humoral, es decir, por sangre, por los fluidos, los líquidos que tenemos dentro de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, fíjate qué interesante. Porque la sangre va por todo el cuerpo. La sangre va por todo el cuerpo, es cierto. Y Luis, si la sangre va por todo el cuerpo y el bazo, en algún momento específico, está produciendo más marcadores inflamatorios de lo que se esperaría, más marcadores inflamatorios de lo que debería, ¿qué puede empezar a pasar en vísceras cercanas? O incluso vísceras que están más lejanas al bazo. Fíjate, vamos a poner una víscera común, una víscera fácil. El corazón, ¿no? Toda la sangre que se drena del sistema peritoneal, toda la sangre que se drena de los miembros inferiores tendrá que convergir a la vena cava inferior. Vale. Y esta sangre cuando converge a la vena cava inferior tiene que entrar en la aurícula derecha para que el corazón pueda hacer su proceso con los pulmones, ahí la pequeña circulación, oxigenar la sangre otra vez y volver a hacer el bombeo de la sangre. Entonces imaginaros lo siguiente, que el bazo ahora tiene un perfil más proinflamatorio, tiene un perfil más de liberación de citoquinas inflamatorias. Y esto no está restringido a la estructura local, no está restringido a esta zona, esto está en la circulación sistémica. Vale. ¿Qué podría pasar cuando esta información llega, por ejemplo, a estructuras cardíacas? ¿Qué adaptaciones morfológicas imaginas que podría ocurrir, por ejemplo, en el corazón? Ahora necesito vuestra ayuda. ¿Qué adaptaciones podrían ocurrir? Cuando estamos hablando, vamos a hablar de tejidos. Cuando tenemos más inflamación en tejidos, ¿qué podría pasar? En tema morfología. Por ejemplo, podría haber cambio en las características del tejido. Morfológicamente hablando, podría haber cambio en la característica del tejido. Podría haber, por ejemplo, cambios fibróticos. Por ejemplo, más fibrosis. ¿Sí o no? ¿Qué opináis? En el músculo cardíaco, en el miocardio, ¿qué podría producir? O en el revestimiento, ¿no? En el pericardio, ¿qué podría producir?
más inflamación, perfecto, Tere, y más inflamación, si estamos hablando de más inflamación, estamos hablando de más fibrosis, ¿verdad? Estamos hablando ahí del sistema cardíaco. Si estamos hablando de arterias periféricas, como hay más factores inflamatorios circulantes, ¿qué podría pasar con estas arterias periféricas? ¿Qué podría pasar, por ejemplo, con la rigidez de las arterias periféricas? Podría aumentar la rigidez de las arterias periféricas, ¿verdad? Entonces, fijaros. Entonces, si hay más rigidez en los tejidos periféricos, va a haber también más inflamación en estas zonas y ahí empezamos a tener algunos procesos de adaptación disfuncionales. Si estamos hablando de los riñones, por ejemplo, podremos estar hablando de aumento de liberación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, podríamos estar hablando de un aumento de liberación de angiotensina 2, por ejemplo, si estamos hablando del sistema renal. Si hay aumento de liberación de angiotensina 2, probablemente los niveles de tensión arterial empiezan a subir. Vale, pues entonces esto ya te vas dando cuenta de por qué esto es importante cuando estás rehabilitando a tu paciente. Es decir, esta inflamación, al no ser específica, como es una inflamación sistémica, empieza a producir daños. Empieza a producir daños secundarios, obviamente. Con el mantenimiento de todo esto, el daño es secundario. Entonces, si el paciente acaba de salir de una cirugía, la cicatrización ya no es la mejor, la recuperación emocional después de un trauma ya no es la mejor, el tratamiento que estamos haciendo para una gingivitis, para una periodontitis, a lo mejor pierde algo de efecto, porque es la vascularización, son mecanismos sistémicos de los cuales estamos hablando, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tenga esta respuesta inflamatoria, este perfil inflamatorio más exacerbado, me va perjudicando poco a poco la capacidad que tiene el cuerpo de recuperarse a determinados eventos. Ahora bien, y entonces esta sangre que está circulando, que va circulando por arterias periféricas, que va circulando por músculos periféricos, que va circulando por nervios periféricos, que va circulando por huesos, que va circulando por fascias, por estructuras periféricas, tiene que llegar al sistema central, ¿no? Entra en el corazón, sale por el callado de la aorta, sube por la carótida común, luego va a dividirse en carótida interna y externa y va a hacer la vascularización ahí de los 2/3 anteriores del cráneo. Otra parte de esta vascularización va a subir por las arterias vertebrales y ahí de las arterias vertebrales vamos a tener la irrigación de la fosa posterior del cráneo. Entonces, fijaros, esta misma sangre que estábamos hablando, que es una vía humoral, y vamos a clasificarla así, es una vía humoral. Esta sangre está llevando marcadores inflamatorios a otras estructuras, más allá del bazo. Está conduciendo marcadores inflamatorios más allá del bazo. Está conduciendo marcadores inflamatorios a otras estructuras. Está conduciendo marcadores inflamatorios al sistema central. Y en el sistema central, obvio, tenemos ahí en el sistema central múltiples barreras de protección. La barrera hematoencefálica, por ejemplo, pero resulta que hay zonas en el sistema central que no poseen barrera hematoencefálica, se llaman órganos circunventriculares. Entonces, cuando empieza a haber este aumento de concentración de citoquinas en sangre por esta mala adaptación de la respuesta del bazo, que el sistema central empieza a producir una alteración de los circuitos corticales, de la red cortical. Vale. Y esta alteración en los circuitos corticales, esta alteración en la red cortical, ¿qué cambios produce en el estado de ánimo? Te lleva el estado de ánimo a menos. Te lleva el estado de ánimo a menos. Te lleva el estado de ánimo a producir una respuesta como si fuera una respuesta de depresión. Y fijaos qué curioso. Porque
cuando estamos hablando de tratamientos para depresión, Mari, estamos hablando de un tipo de tratamiento, los tratamientos con antidepresivos, estamos hablando de tratamientos que se enfrentan a muchos desafíos. ¿Por qué? Porque cerca de, estos son datos científicos, ¿vale? Todos los papers están en Telegram. Cerca de 30 a 40% de los pacientes que sufren con depresión no responden a la medicación tradicional para la depresión, a antidepresivos. Y la recurrencia, el riesgo de recurrencia en esta población de pacientes que sufren con depresión llega a un 40% después de la terapia inicial. Entonces, fíjate, Tere, 30-40% de los tratamientos con antidepresivos fallan. 30-40%, esos son números elevadísimos. Y probablemente, ¿por qué fallan? Probablemente fallan porque, por lo que siempre decimos, que es, hay alguna zona que va a presentar el síntoma. La depresión puede ser el síntoma. Pero el hecho de que haya un síntoma no significa que esta zona tiene un problema, ¿verdad? Entonces, fíjate lo siguiente. Yo cuando tuve, Mari, el dolor en la columna por el cálculo renal en México, que me dio este dolor fuertísimo, me dolía, la piel me dolía. El problema no era la columna, el problema no estaba en las lumbares, lo que me dolía eran las lumbares, pero el problema estaba en los riñones. Cuando utilizamos alguna técnica, alguna estrategia de puntos gatillos, por ejemplo, aquí en el esternocleidomastoideo, se comprime un punto gatillo aquí, ves reflejado un dolor de cabeza en esta zona, ¡oh! Me duele aquí, pues el problema no está en esta zona es donde duele, es una zona trigeminal, obvio. Uno que no tiene un buen razonamiento clínico va a pensar, si le duele aquí, el problema está en la cabeza, si le duele aquí, el problema está no sé, en las vértebras cervicales. Bueno, pues prueba, hay 5.000 causas de dolor de cabeza, pues prueba, mira, aprietas aquí, el dolor viene para acá, pues es un punto gatillo, ya está, es lo que tú tienes que trabajar. Entonces, el dolor o la zona que refleja el síntoma no siempre es la zona que tiene el problema. Entonces, la depresión es un síntoma. ¿Y qué tenemos qué preconizamos siempre, ¿no? La prerrogativa, que si estuviera hablando en portugués sería la palabra que yo utilizaría. ¿Qué utilizamos siempre? ¿Qué preconizamos siempre? Si no te gusta la respuesta, cambia la pregunta. Si la depresión es una respuesta mal adaptada, pues a lo mejor la pregunta no está vinculada al sistema dopaminérgico ni al sistema serotoninérgico. A lo mejor la pregunta no está relacionada a la mala regulación de circuitos corticales. A lo mejor la pregunta que está mal hecha está en el sistema periférico. Y en el sistema periférico, cuando voy al sistema periférico, porque fíjate, yo tengo un par de compañeros que lo primero que me dirían es: Luis, yo no trato depresión. Pues obvio que no, idiota, eres osteópata, eres fisioterapeuta, ¿cómo vas a tratar depresión? Pues, eres imbécil. No, pero hay múltiples causas de depresión. Si la causa, si lo que está generando la depresión es una inflamación periférica, bueno, esta parte de la inflamación periférica te toca a ti. ¿Entiendes? Porque la respuesta mal adaptada está en el comportamiento de uno. La respuesta mal adaptada está en el estado de ánimo. Y ahí es donde tú percibes el problema. Pero el problema no viene de ahí. Ahí está la mala adaptación. Y entonces te viene la pregunta: oye Luis, pero mira, dolor lumbar, que es lo más frecuente que tenemos ahí en consulta. Dolor lumbar. ¿Está asociada a depresión? Está asociada a depresión. Dolor crónico en general está asociada a depresión. Pues vamos a más. Alteraciones trigeminales. Fijaros, alteraciones trigeminales. Para tratamiento de depresión,
el Botox en la cara suele tener un efecto moderado en respuesta como tratamiento antidepresivo. Un efecto moderado. Un efecto moderado es algo bastante importante. ¿Vale? Un efecto moderado es algo bastante importante. Es decir, generando cambios en la estimulación trigeminal, se disminuyen las tasas de depresión. Generando cambios en la estimulación trigeminal, hay un efecto moderado sobre la depresión. Y entonces te empiezas a pensar, pues entonces hay vías de comunicación que le están afectando al centro, que le están afectando a la capacidad de la persona de luchar contra este estado de ánimo alterado, contra este estado emocional alterado o lo que sea, como quieras clasificarlo. Bien, pero ya hemos probado la terapia convencional y la terapia convencional no resultó buena para esta persona. Entonces probablemente lo que tenemos es un par de maladaptaciones periféricas que están generando esto. Y fijaros, aquí tenemos una estructura muy interesante para que empieces a darle vueltas en la cabeza, para que empieces a considerar su respuesta cuando tengamos este tipo de situación. Este tipo de situación como inflamación crónica de bajo grado, dolor crónico, depresión. ¿Quién ahí tiene pacientes en consulta? Por favor, hacerme algún tipo de señal. ¿Quién ahí tiene pacientes en consulta que te consulta por una causa A, sea la causa que sea, hipertensión arterial, dolor de ATM, o dolor lumbar, dolor de rodilla, y que también tiene síntomas de depresión, o que a lo mejor también tiene diagnóstico de depresión? ¿Quién ahí tiene en su consulta? Yo tengo un montón. A ver lo que escribió Tere aquí, que no llevo la gafa. Te pregunto, ¿podría ser un problema de ritmo circadiano invertido la causa de la depresión? ¿O que influya en ella? Es más probable, Tere, que influya en ella. ¿Vale? Muchos, ¿verdad, Patri? ¿Verdad, Great Kiro? Ivana también. Entonces, fijaros qué interesante. Porque cuando la respuesta psiquiátrica es una respuesta más eficiente, es decir, percibo mi estado de ánimo mejor. Percibo que ya no me entran tantos bajones, percibo que ya tengo energía para hacer mis ejercicios, para hacer mis pautas, para volver a relacionarme con mi familia. Cuando el paciente empieza a responder en esta dirección, ¿qué empieza a pasar con la respuesta al dolor? Empieza a bajar la respuesta al dolor, la sensibilidad al dolor empieza a bajar, la sensibilidad periférica empieza a bajar. Interesante. Bueno, si había una gingivitis, empieza a recuperarse más pronto. Si había inflamación en algún otro lugar, empieza a recuperarse más pronto. Todo empieza a acelerarse. ¿Y sabéis qué es lo genial de todas estas investigaciones que se están haciendo? Es que estos gatillos que generan maladaptaciones en el bazo, o esta respuesta, este perfil inmunitario alterado en el bazo, se ha identificado ahí, por ejemplo, dos elementos muy interesantes que probablemente lo tengas en consulta y que probablemente no te has dado cuenta. Los dos gatillos importantes hay: el estrés crónico es uno de ellos, y el otro es el tema del rechazo. El percibir una amenaza social. El rechazo o el percibir una amenaza social son situaciones que generan gatillos importantes para esta respuesta desadaptada del bazo. Y fijaros qué interesante, porque ambas las situaciones, una situación de rechazo importante, que obvio, que sea significativo para ti, que signifique algo para ti, si no significa nada para ti, el rechazo te da igual. Pero ambas las situaciones, el estrés crónico y el tema rechazo,
van a influir sobre la regulación de la amígdala, van a influir sobre la regulación del núcleo paraventricular, van a influir sobre la corticotropina, que es una hormona que está relacionada a esta situación de lucha y huida. Y entonces cuando empieza a haber esta alteración del bazo, lo que empieza a haber es un perfil inflamatorio que está modificado, un perfil inflamatorio crónico, y empieza a generar cambios morfológicos, cambios en el perfil de respuesta del bazo, cambios inmunitarios y cambios que vamos identificando en vísceras más lejanas, vísceras que están más distantes. Una de las principales vísceras que tenemos, el corazón, que sufre con esto. El otro sistema que sufre mucho con esto, el sistema nervioso central, sufre mucho con esta respuesta, ¿vale? Y ahí tú te preguntas, bueno, Luis, ¿y qué tiene el vago que ver con esto? ¿Qué tiene el vago que ver con esto? El vago es el sensor más potente que tienes en tu cuerpo. Las investigaciones más actuales que trabajan con variabilidad de la frecuencia cardíaca, las investigaciones más actuales que trabajan con estímulos para generar diferentes modulaciones del nervio vago, nos enseñan que el vago es uno de los principales brazos de la respuesta antiinflamatoria. Pero fíjate, no es de la respuesta antiinflamatoria al bazo, de la respuesta antiinflamatoria a pulmones, de la respuesta antiinflamatoria a corazón. Es la respuesta antiinflamatoria. La respuesta antiinflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que la imagen que os he puesto antes, que es esta imagen que tenemos aquí? A lo mejor tengo la imagen entera aquí. Que esta imagen que tenemos aquí, cuando hablamos de esta característica de respuesta, estamos hablando que el bazo influye en todas estas vísceras que tenemos ahí y más allá de ellas, ¿vale? Influye en el hígado, influye en el corazón, influye en los pulmones, influye en el intestino y va a influir en las zonas más periféricas. ¿Y quién hace esta comunicación? Como tú puedes ver ahí en la imagen, el nervio más importante que hace esta comunicación de la respuesta inmune local que vamos teniendo en la periferia con el sistema nervioso central, el nervio más importante en esta ruta, se llama nervio vago. Y las últimas investigaciones, las más actuales y las más rigurosas que vamos teniendo en la literatura científica, que es, por cierto, algo que trabajamos en los cursos, nos informan, nos dicen que la modulación del vago, controlar la respuesta vagal, es un aliado importante para poder avanzar en el tratamiento de estas condiciones de cronicidad. Y ahí viene un conflicto. Viene un conflicto terrible. ¿Cuál es el conflicto terrible? El conflicto terrible es... La gente me dice, Luis, yo soy fisioterapeuta, fenómeno. Mira, yo manejo todo de meniscos, manejo todo de ligamentos, manejo todo de carrillas articulares, manejo todo de cadera, manejo todo de lumbares, manejo todo de estabilidad lumbar, los conceptos más modernos de educación en dolor. Vale, muy bien. Pero no tengo muy claro para qué vale el sistema autónomo. Vale. Ahí está el problema. Es justo ahí donde está el problema. Porque uno te dirá, no, Luis, no. Mira, la educación en dolor va a activar la corteza, aquí, el núcleo accumbens, el núcleo no sé qué, Muy bien, yo quiero una firma neurofisiológica del dolor que no cuente con un núcleo, con un centro adrenérgico en el sistema central. Que no cuente con un núcleo adrenérgico en el sistema central, que no cuente con un núcleo colinérgico en el sistema central. Quiero que me diga, pero podéis decírmelo ahora, una firma neurofisiológica del dolor crónico que no cuenta con una liberación adrenérgica o colinérgica en la red autonómica central. O una red glutamatérgica, si es el caso, de cambiarlo al glutamato o de cambiar a otros neurotransmisores. Pues infórmame
¿Cómo vamos a hacer para utilizar la educación sin que las redes corticales puedan conectarse de forma eficiente? Entonces, ¿quién hace esta conexión? ¿Quién posibilita que esta conexión se viabilice de una forma funcional? Pues, lo siento, pero sigue siendo el sistema autónomo. Y este sistema autónomo es justo lo que la gente maneja menos. Entonces tenemos gente que trabaja con modulación del dolor, que trabaja con control del dolor, con pacientes crónicos que sufren con dolor de rodillas, dolor de ATM, dolor de cabeza, sufren con depresión, sufren con ansiedad, sufren con problemas gastrointestinales crónicos, que utilizan o tienen que utilizar el sistema autónomo como elemento modulador de respuesta y todavía no saben valorar el sistema autónomo, no saben ni siquiera cómo modularlo o cómo deberíamos abordarlo, ¿no? Entonces sale ahí una investigación diciendo, oye Luis, pero no, se ha identificado aquí que en pacientes con depresión, con dolor crónico, mirar a la luz natural del día en las primeras horas de la mañana es positivo, genera efectos positivos en el estado de ánimo, genera efectos positivos en la modulación del dolor, genera incluso disminución de los marcadores inflamatorios. Vale, fenómeno. ¿Y quién crees que está trabajando cuando pasa esto? ¿Quién tú crees que está trabajando cuando pasa esto? ¿Quién tú crees que está viabilizando las conexiones para que tengas la liberación de las hormonas y de los neurotransmisores necesarios para tener esta respuesta que estás buscando con tus pacientes? Otro día he visto un paper y en un perfil muy respetable en internet, muy respetable, ¿vale? No voy a decir nombres, pero un perfil muy bueno en internet, de un investigador, de un científico que toma el tema muy en serio, hablando que estar en la naturaleza, el paseo por la naturaleza, mejora la percepción del dolor, disminuye la percepción del dolor y mejora incluso el perfil de marcadores inflamatorios, ¿no? Disminuye la inflamación y mejora la antiinflamación. Bien, ¿y quién crees que está haciendo esta tarea? ¿Quién crees que está haciendo esta tarea? Pues el sistema autónomo. Entonces cuando uno me dice, es que Luis, es que en la universidad no me lo han enseñado, bueno, fenómenos, en la universidad no me han enseñado tampoco, ¿y cómo crees que hemos aprendido las cosas? ¿Cómo crees que aprendemos las cosas? Pues buscando las cosas fuera de la universidad. Ahora, si solo busca las cosas dentro de la universidad, si solo busca las cosas con los influencers de internet, bueno, hay un problema con los influencers, o con la mayor parte de los influencers, es que los influencers van a la moda. ¿Y cuál es el problema de la moda? No hay ningún problema con la moda. El tema es que la moda no solventa todos los pacientes. Y cuando la moda no solventa a todos los pacientes, es que viene el paciente crónico complejo a tu clínica. La moda no lo resolvió. Y ahora tú tienes que sacar de tu caja de herramientas una solución diferente. O una búsqueda diferente, mejor dicho, por qué elemento le está impidiendo de adaptarse, por qué este sistema no se adapta. Y a lo mejor lo que le está impidiendo de adaptarse a este paciente que viene con depresión, con dolor lumbar, con dolor de ATM, con dolor de lo que sea, o con una glucosa que es muy difícil de controlar sus niveles, o con una tensión arterial que es muy difícil de controlar sus límites. Cuando viene este paciente, tú tienes que ofrecerle una solución distinta. Tienes que darle otros elementos de razonamiento para que el paciente entienda de que hay otros caminos. Y ahí es el bucle. Y ahí es el bucle cuando tú no vas con la moda, no vas con el mainstream. Porque el terapeuta de mainstream, el terapeuta de la moda, va a meter corrientes, pues que no funcionó la corriente. ¿Y ahora qué hago? Pues no funcionó el pilates, pues ¿y ahora qué hago? Pues es que no funcionó la manipulación, pues ¿y ahora qué hago? Pues es que no funcionó la higiene del sueño, ¿y ahora qué hago? Es que no funcionó el cambio de microbiota que yo le estaba proponiendo. Madre mía, he cambiado toda la dieta, le di todos los suplementos que tenía que darle, pero no cambia nada, esta porquería, madre mía, qué difícil.
es ahí, es el momento que tú tienes que pensar, pues a lo mejor tenemos aquí un problema de hiperreactividad del sistema inmune y podría estar el bazo implicado. Y si el bazo está implicado, como vemos ahí en esta foto, podría ser entonces que este problema que tengo aquí en la microbiota de mi paciente, esta dificultad en la modulación de la microbiota, esta dificultad en la modulación del comportamiento alimentario que tiene mi paciente, podría ser que esto estuviera generando alteraciones de la diversidad alfa, de la diversidad beta de estos pacientes y podría ser un posible elemento que puede estar trabajando o puede estar pendiente de él para poder buscar resultados más efectivos ahí y avanzar de verdad en dirección a la salud y dejar de tratar la enfermedad, pues ahí está el razonamiento de vías y mecanismos. Entonces, cuando hablamos de esta vía de conexiones, estamos hablando que el vago es el sensor que va a percibir esto ahí en la periferia, va a enviar esto al sistema nervioso central. Luis, ¿y podría ser que esto esté influyendo en el bruxismo de mi paciente? Bueno, depende. Si la inflamación influye en el bruxismo de tu paciente, pues obviamente está influyendo en el bruxismo de tu paciente. Luis, ¿y podría ser que esto esté influyendo en la respuesta al tratamiento de ansiedad que le estoy proponiendo a mi paciente? Bueno, depende. Si marcadores inflamatorios influyen en la respuesta a la ansiedad, pues puede ser que esté influyendo. Y Luis, ¿podría ser que esto esté influyendo en la mala respuesta cardiovascular que estoy teniendo con este paciente y cuando le pido que suba un poquito los niveles de actividad? Y fíjate, y cuando le pido que suba un poquito los niveles de actividad, el corazón se explota. Y además del corazón explotarse, ¿sabes qué es lo que pasa? Una fatiga tremenda, un cansancio brutal. Bueno, si la inflamación tiene que ver con esto, el vago tiene un punto ahí. Esto ahí depende de que tú conozcas un poco mejor, porque pues seguramente lo conoces mejor que yo, el campo de actuación que tiene cada uno. Entonces, cuando estamos hablando de este perfil, de esta alteración, de este perfil de actividad del bazo, estamos hablando de una alteración del perfil de respuesta inmunitaria que responde principalmente a dos gatillos claves en todo esto: el rechazo o la frustración, un conflicto social, una situación conflictiva más social, y el estrés crónico. Y ahí la gente viene a Adri y me dice, vale, pero ya no me veo estresado, así que los eventos, los efectos ahora deberían revertirse. Es cierto, como clínicos, vamos. Yo pregunto como clínicos porque sé que hay más gente que a lo mejor no es fisioterapeuta, no es osteópata, no es quiropráctico, pero para estos sí, tenéis que responderme aquí, por favor. Pero cuando uno ya no se percibe estresado, esta es la pregunta, ¿ya está todo bien? Yo ya no me percibo estresado. Así que el estrés crónico ya se fue. Llevaste 10 años en estrés crónico. Llevaste 5 años en estrés crónico. Llevas 3 años en estrés crónico. Ahora dejas de percibirte estresado. ¿Ya se fue? ¿Es así? ¿Funciona así? ¿Se terminó? No, se terminó. Ya estoy bien. Claro que no, ¿verdad, fenómeno? Claro que no. Pues Luis, ¿pero por qué no? Pues no me queda claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no es así de fácil? Porque es el mismo tema del gimnasio, Daria. Es el mismo tema del gimnasio al final. ¿Qué es? Oye, yo empecé el gimnasio hoy. ¿Qué quiero decirte? Mi vida de sedentario terminó ayer, porque hoy empecé el gimnasio. Así que hoy ya soy físicamente activo. ¿Es cierto? Es obvio que no. ¿Por qué obvio que no? Porque así como una buena condición de salud, buenos hábitos, te generan una capacidad de protección
malos hábitos o entonces una mala respuesta sostenida por mucho tiempo, que es la historia de la rana, una mala respuesta sostenida por mucho tiempo genera cambios en tu estructura, cambios morfológicos. Entonces, en el momento que tú empieces a organizar un poco mejor todo este cacao en tu paciente que sufre ahí con una tendinopatía crónica, es posible que los síntomas vayan bajando. Es posible que el paciente empiece a dormir mejor, es posible que el paciente ya no tenga tanto dolor, es posible incluso que empiece a volver al deporte. Pero estos 5 años, estos 3 años, estos 10 años han dejado factura. ¿Qué tipo de factura? Hay cambios morfológicos en las estructuras. Y estos cambios morfológicos vienen a la raíz del sostenimiento de esta respuesta inflamatoria por mucho tiempo. Entonces, cuando estamos diciendo que la alteración de la respuesta del bazo va a producir un eje de conexión con el corazón, estamos diciendo que esta modificación del perfil inmunitario del bazo llegará al sistema cardíaco por un nervio. No, por un nervio no. Llegará por vía humoral. Esta vía humoral, cuando contacta con los tejidos cardíacos, ¿qué empieza a producir en el corazón? Más fibrosis, mayor resistencia de los tejidos. ¿Y qué empieza a producir en los vasos sanguíneos? Mayor resistencia de los vasos sanguíneos, sean vasos sanguíneos cardíacos, sean vasos sanguíneos periféricos. ¿Qué empieza a pasar con el trabajo cardíaco cuando esto pasa? Empieza a aumentar el trabajo cardíaco, empezamos a tener hipertensión arterial y estos otros elementos. Entonces, ahora empezamos a controlar esta situación, empezamos a revertir esta situación, empezamos a tratarle al bazo con más cariño y ahora estamos generando una modificación del perfil inflamatorio. Bien, y ahí viene la pregunta de Tere. Pues, Luis, pues obviamente, ¿cómo hemos podido a lo largo de algún tiempo producir daño al sistema? Es obvio que ahora podamos revertirlos. Es cierto, es parcialmente correcto, Tere. Es parcialmente correcto. ¿Por qué? Porque hay daños que producimos en las estructuras, en las células, en los tejidos, en nuestro cuerpo, que al permanecer por demasiado tiempo, probablemente ya no podremos revertirlos. ¿Vale? Entonces, hay cambios que si los sostenemos por mucho tiempo ya no hay vuelta atrás. Esto no significa que la persona no pueda volver a ser funcional, ¿vale? No significa que no pueda volver a ser funcional, no significa que no pueda librarse o aliviar mucho a los síntomas, pero revertir esto y transformar el cuerpo otra vez en una estructura que no tiene cicatrices, a lo mejor ya es más complicado. Por esto lo importante de tener alguien, un clínico responsable, un fisioterapeuta, un osteópata, un quiropráctico, que lo identifique lo más pronto posible, ¿vale? Para poder empezar a luchar contra esta mala adaptación. La cronicidad demanda esto, demanda tiempo, ¿vale? Eventualmente no podemos resetear el sistema, pero tampoco queremos resetear el sistema, Tere. Lo que queremos es que el sistema sea más funcional y que tenga un perfil más sano, y que al tener un perfil más sano nos permita, como profesionales, librar a nuestros pacientes de estas molestias, de estas dolencias, de estos problemas que se arrastran por años y años, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, ya una mala adaptación cardíaca, y una de las investigaciones, os enseño aquí para no tener que enviar fotos otra vez, cuando hablamos, voy a cambiar la cámara, aquí por ejemplo, cuando hablamos del eje cardioesplénico y el pronóstico, el papel prognóstico del bazo, veis ahí en la pantalla, el papel prognóstico del bazo en el
fallo cardíaco. Eventualmente, cuando llevamos mucho tiempo, el corazón ya está más dilatado, ya tendrá más dificultad para administrar el daño generado, ¿vale? Entonces, cuando vemos aquí la respuesta neuroinmune, ¿ves? Del control cardiovascular, el cerebro, el bazo y el corazón, a lo mejor, dependiendo del tiempo, del ADN, de todo esto, ya no tenemos tiempo para revertir esto. Siempre tenemos tiempo para hacerlo más funcional. Eso sí, siempre es tiempo de hacerlo más funcional. ¿Vale, Tere? Y ese tema de controlar expectativas viene de haber pasado 7 años trabajando con pacientes oncológicos, ¿no? Que tienes que ser optimista sin darles falsas expectativas a las personas. Entonces, se puede revertir, así como los casos de depresión. Así como los casos de depresión. Si somos capaces de revertir este perfil inflamatorio, es más probable que estos casos de depresión puedan avanzar más rápido, puedan avanzar mejor. Que hayan flare-ups, por ejemplo, como clínicos, vamos a ver muchos flare-ups. ¿Qué es el flare-up? Viene bien, y en un momento tiene un escape. Es una pérdida de control, el sistema se vuelve un cacao otra vez, luego se recupera y sigue una linealidad. ¿Vale? Entonces, el reto terapéutico aquí en este control de la respuesta inmune, que va a influir en todo lo que hemos hablado hoy, desde el ATM a la rodilla, pasando por todas las vísceras y la microbiota gastrointestinal. El tema ahí es evitar el escape, evitar los flare-ups, adaptar el sistema, hacer una valoración simpatovagal que te permita identificar si el sistema va saliendo de este bucle y se va metiendo en una buena ruta otra vez, en un buen camino otra vez. Y ahí, claro, cuando entramos en el buen camino, que es lo primero que pensamos, uy, ya he adelgazado 2 kilos, ahora dame una pizza. No. Ahora tenemos que hacer el camino al revés. Es decir, llevaste 10 años sacrificando el sistema, pues ahora a lo mejor tendrás que llevar 10 más, ofreciéndole mejores condiciones de soporte, mejores condiciones de respuesta. ¿Vale? Entonces, cuando estamos hablando de esta regulación, estamos hablando de lograr estos cambios. ¿Vale? Para los más adictos a la dieta, les animo a buscar ahí los papers en Telegram y vais a ver ahí, ¿ves? Aquí, de lo que hemos hablado de la depresión, ¿vale? Y aquí lo que hemos hablado de la microbiota. Y aquí lo que hemos hablado de la microbiota, fijaros ahí, aquí lo que hemos hablado de la microbiota, ¿vale? Que son sistemas integrados por vías y mecanismos de comunicación. Todos estos papers están en Telegram, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, cuando escuches otra vez, esto es más común de lo que parece, ¿vale? Pues cuando escuches otra vez a una persona diciendo, oye Luis, es que yo soy fisioterapeuta, fenómeno, no entiendo nada del sistema autónomo. Pues entonces, ¿qué te falta para empezar a aprender, teniendo en cuenta que la respuesta clínica que tú quieres generar ahí con electroestimulación, ahí con ejercicio físico, ahí con manipulación, todas estas respuestas clínicas dependen de una buena respuesta autonómica, todas ellas. Entonces, a lo mejor aprender a valorar el sistema autónomo y considerarlo en el pronóstico terapéutico empieza a convertirte ya no más en un terapeuta de articulaciones, sino en un terapeuta de personas, de verdad. Considerando el cuerpo como algo que es mucho más allá que las articulaciones, como algo que es mucho más allá que el dolor. El paciente es mucho más allá va mucho más allá que su dolor. La complejidad de un paciente, afortunadamente, va mucho más allá que su dolor. Entonces, cuando reducimos el paciente a su enfermedad, reducimos el paciente a su síntoma, a su respuesta mal adaptada y nos dedicamos a tratar la respuesta mal adaptada, tenemos un problema.
tenemos un problema gordo. Ivana no me dejará mentir, porque Ivana es profe del programa Breathwork, por ejemplo. Entonces, del Breathwork, por ejemplo, tenemos muchos testimonios del programa que nos dicen: oye Luis, pues es que he mejorado mi estado de ánimo. Sé que es una lucha constante esto, que no lo puedo perder, pero he mejorado mi estado de ánimo, he mejorado de mi gastritis, he mejorado de mi bruxismo, he mejorado de mis dolores, he mejorado de mi fuerza de voluntad, mejoró mi perfil inflamatorio, o la respuesta a mi tratamiento oncológico ha mejorado muchísimo después que empecé a hacer el Breathwork. Pues fijaros, qué interesante. Y Luis, ¿no me vas a dar nada para poder trabajar mi bazo? Madre mía, yo esperaba más de ti. Para que yo pueda trabajar el bazo de mi paciente, no me vas a regalar nada. Te voy a regalar algo. Lo primero, tienes que saber valorar tu paciente, ¿vale? Esto sí, tienes que saber valorar el sistema autónomo de tu paciente, pues es imprescindible. Si el bazo altera la respuesta del vago, y el vago es uno de los principales brazos de la respuesta antiinflamatoria, tienes que saber valorar eso. Vale. Pero te doy un ahorro de energía para que puedas motivarte a seguir adelante. Fijaros, vías y mecanismos de regulación. El bazo es una víscera que está localizada en el hipocondrio izquierdo, justo por debajo del diafragma. Entonces, si es una víscera, imagínate como si esto, aquí no tengo ningún globo. Pues curioso, porque en el salón tenemos 57, pero aquí no tengo ninguno. Imagina esto como un globo, es una víscera, está llena de sangre, y necesitas que para que esta víscera se drene mejor, que para que esta víscera se mueva mejor, para que esta víscera se vascularice mejor, necesitas hacer como se hace con un globo, es decir, necesitas comprimirla. ¿Qué tengo que hacer para comprimirla, Luis? Ejercer presiones sobre esta estructura, ¿vale? Entonces, ahí en tu paciente, mañana, cuando estés ahí con tu paciente en la camilla y vayas a hacer la palpación, la exploración física, ve a la izquierda de la camilla, apoya la mano sobre la parrilla costal izquierda, aquí las últimas costillas del lado izquierdo, ¿vale? Un poco lateral, un poco anterior, anterolateral, aquí, ¿vale? Y luego, comprímele a tu paciente en dirección al centro. Mira a ver si hay resistencia en este movimiento, ¿vale? Si hay resistencia en este movimiento, significa que hay dificultad de drenaje de esta zona. Bueno, y ahí ya puedes trabajar un poco ahí. Si es un paciente que esté haciendo, igual, lo que estoy haciendo aquí, empieza a trabajar un poco ahí. Luego, más que esto, además de generar esta compresión, quiero que añadas otro elemento. Es decir, cuando estés ahí en la camilla con tu paciente, pero madre mía, Luis, ¿cómo lo voy a explicar a mi paciente? Bueno, encuentra una manera de explicarle. Dile, oye, ahí hay un órgano linfoide que es imprescindible para tu respuesta antiinflamatoria, y si tú trabajas este órgano linfoide, así como te estoy enseñando, este dolor en este tendón de la rodilla que tienes y que no te permite volver a jugar al maldito fútbol, bueno, a lo mejor te deja de una y empieza a recuperar este tendón miserable, ¿vale? Pues así que hazlo y ya está, pum, y nada más. Entonces, mete la mano ahí, ¿vale? Cuando estés en casa, ¿vale? Comprime un poquito, ok, y ahora aumenta la compresión. ¿Y cómo voy a aumentar la compresión? Con tu diafragma. Ahora empieza, inspirando por la nariz, empieza notando que va a haber cambios de presión en esta zona. Cuando hay estos cambios presóricos aquí, la sangre se está drenando en dirección a la puerta, a la vena puerta. ¿Vale? Entonces estás drenando la víscera. Ok. Entonces ahí sumas estos dos elementos. ¿Vale? Sumas estos dos elementos. Luis, ¿por qué tengo que ser específico y sumar estos dos elementos? Por una cosa específica. Una cosa que los alumnos que están en el SNIA integrativo ya lo saben. Que es el principio de la lata. No te voy a explicar hoy el principio de la lata. Esto es cosa para otro día. O a lo mejor buscas en nuestros vídeos en YouTube el principio de la lata, o a lo mejor ya estás en la formación, ya lo conoces, pero, fijaros. Si yo tengo una pérdida de control del lado derecho, si tengo esta pérdida de control del lado derecho, pero Luis, yo estoy haciendo, aquí vamos diferente del perfil del Breathwork, ¿vale?
¿vale? En el perfil del breathwork soy mucho más amable, soy una persona que la gente me tiene mucho más cariño. Aquí la gente me tiene menos cariño, me echa más la bronca, ¿verdad, Tere? ¿Verdad, Laura? ¿Verdad, buena? Aquí la gente me echa más me da más caña. Pero aquí vamos diferente. Pero mira, lo que va a marcar la diferencia de lo que estaba haciendo, para simplemente no decirlo, tienes que hacer esto y simplemente esto, es lo siguiente. Vale, lo sé. O imagino que sí. Espero que sí. ¿Vale? Es lo siguiente. Cuando hago una respiración diafragmática, ¿vale? Gracias, Mari. Y si tengo un fallo de control del lado derecho, por ejemplo, lo normal es que tengamos más movilidad de la parrilla costal derecha que de la parrilla costal izquierda. Lo normal es, cuando tengo que hacer un esfuerzo inspiratorio o expiratorio, lo normal es que cuando te llenes, primero al abdomen, después al tórax, cuando tengas que hacer un poco de esfuerzo, que te caigas en el punto de fallo. Te caigas en el punto de fallo. ¿Vale? Entonces, lo normal es que te caigas en un cierre de la parrilla derecha, cuando de verdad lo que tú quieres es abrir la parrilla derecha. Por esto hay que darle elementos más específicos. Si queremos especificidad, elementos más específicos. ¿Vale? Entonces, esta pequeña compresión aquí. Respira y tú resistes aquí, ya está. Y en la expiración, deja que se vaya. Y probablemente tu paciente va a percibir que, oye, me estira un poquito aquí, tira un poquito de este lado. Sí. ¿Y qué tal? ¿Tira mucho? No, pues entonces, vale, pues quédate ahí, relaja y sigue respirando poco a poco. Siempre abdomen, tórax, respetando la mecánica ventilatoria fisiológica, y ahí funciona. Y luego, las cuclillas. Las cuclillas son imprescindibles. Oye, lo es, pero cuclillas, sí, cuclillas. Ponerse en cuclillas, apoyar los talones en el suelo, generar aumento de la compresión sobre la pared abdominal. Igual las cuclillas tienen el mismo sesgo. Es decir, es natural que tengas la tendencia de caerte hacia un lado. Caerte, poner más carga en dirección a un pie que al otro. Entonces, ¿qué podemos hacer para garantizar que esta zona se va a drenar mejor? Una almohada pequeñita. Vamos a ver, aquí yo no tengo aquí almohada, tengo un jersey. ¿no? Le vas a poner aquí, sobre la zona abdominal del lado izquierdo, un poco sobre la parrilla costal, y ahí la persona se va a las cuclillas o se va a esa hiperflexión sentado y empieza a inspirar, llevando el aire al abdomen, pero con este aumento de resistencia del lado izquierdo. Y ahí el bazo empieza a responder mejor. ¿Vale? Empieza a responder mejor. Pero igual, si no valoras, nada de esto vale. Tampoco vale. ¿Vale? Si no valoras, vea constelaciones, mira la alineación de Mercurio con Júpiter, con Marte, con la Tierra, porque ahí si no valoras, ahí tú estás suponiendo un montón de cosas. Y si el tema es suponer, bueno, podemos darle 1500 vueltas a la cabeza para suponer lo que queramos, ¿no? Ahí es mucho más interesante. Pero si el tema es ser más correcto en lo que estoy haciendo, tienes que medirlo, ¿vale? Muy bien. Y ahí es posible, Luis, que esto que yo estoy haciendo ahí puede mejorar el estado de ánimo y la depresión de mi paciente. ¿Posible? No, fenómeno. Probable. Pues pruébalo y luego me contarás, ¿no? Porque los alumnos que están en el breathwork y los pacientes que están en el breathwork ya lo han sentido ellos en su percepción propia. Pero la gente imagina, por ejemplo, Tere, que el breathwork es un programa de respiración. Claro, es un programa de respiración donde tú movilizas el tórax, donde tú movilizas el abdomen, donde tú cambias de direcciones en diferentes momentos para poder justo reclutar todas estas herramientas para poder reunir todos estos mecanismos importantes para la recuperación del cuerpo. Y hay gente que me envía mensajes, quiero uno diciendo, no Luis, es que yo me metí en el programa, pero he visto ahí la semana 1, la semana 2, no he aprendido ninguna respiración nueva, así que a lo mejor dejo el programa porque no creo que vaya a haber
respiraciones nuevas. No son las respiraciones, es el método, es el razonamiento. El tío está apuntando a la luna y la gente está mirando al dedo, pues no puede ser. Claro que puede ser, es así, ¿vale? Entonces la gente quiere la herramienta, el crujido mágico, la respiración mágica, ¿no? Es el método, es incorporar herramientas, incorporar razonamiento clínico que busque la regulación de vías y mecanismos, lo que te dará la respuesta. Porque si fuera así, de fácil, cualquier persona que practica yoga tendría una buena regulación vagal. Y esto no es así, esto no pasa. Cualquier persona que tenga una buena alimentación tendría una buena regulación del sistema inmune. Y esto no es así, no es como pasa. Entonces, tu papel no es saber si esto va mal. El paciente te cuenta que está mal. No hace falta ser un mago ni Harry Potter. Tengo aquí la varita del Newton Granger, ¿no? Para saber que el paciente está mal. Te lo cuenta él. No hace falta ser un genio, ¿no? La genialidad que se busca es, oye, mira, fenómeno, ¿cómo me vas a sacar de este loop? ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Cómo vas a administrar esta situación de otra manera? Ese es el tema del clínico que quiere sacar algo diferente. Entonces, puede ser que haciendo este trabajo de bazo, mejore la regulación cardíaca, puede ser, y mejore el estado de ánimo, obvio, y mejore, por ejemplo, el dolor trigeminal que tengo, el dolor de ATM, pues, obvio que sí, pruébalo. Mira a ver si funciona o no. Si no funciona, dos posibilidades. Uno, no lo has hecho bien. Dos, el agujero no está ahí. ¿Vale? Pero en ambas las situaciones hay una cosa que es imprescindible que no te puedes olvidar. Si no probamos, no sabemos. We don't guess, we test. No suponemos, probamos. ¿Vale? Eje cardíaco esplénico. ¿Vale? Eje cardíaco esplénico. Este es el tema. Comunicación, vías de comunicación, vías recíprocas de regulación. Cambia el perfil inflamatorio de tu paciente para cambiar la respuesta innata, para cambiar la respuesta adaptativa, para cambiar las respuestas de otras vísceras, incluso vísceras más distantes, más lejanas. ¿Vale? Muy bien. Este es el tema, Mari. No suponemos. Probamos, José, super Ivana, muchísimas gracias, quiero uno. Y hoy me pasé 1 hora 18 minutos. ¡Ay, madre! Luego Rubí me mata. Muy bien, fenómenos. Nos vemos pronto para los alumnos del integrativo y del avanzado. Creo que mañana tenemos mentoría, ¿verdad? Y en el sábado tenemos clase del avanzado. ¡Clase del avanzado! ¿Sabéis lo que significa tener una clase del avanzado? Yo les explico. Vea, voy a explicarles qué es lo que significa tener una clase del avanzado en el sábado. Sabes que empieza a esta hora. Y ya está. Es lo único que sabes. La hora que se termina, ya no lo sabemos. Ya no lo sabemos. Madre mía, tengo que avisarle a la familia que... Pues, así es. Avísale a la familia. Hoy es tu momento, fenómeno, ¿verdad, Chris? Hoy es tu momento, no venga a molestarme, ponte ahí con tus carencias, con tus necesidades, no pasa nada, luego te doy un abracito cuando termine la clase, ¿vale? Mañana domingo soy tuyo, soy tuya y no pasa nada, vamos a más, muy bien. Cuidaros mucho, un abrazo a todos, un abrazo a todas. Luego, 2 horitas gonzaguianas, ¿verdad, Chris? Luego todo va a YouTube, no sabemos cuándo terminamos, esto no tiene fin, Adri. Cuidaros mucho, un abrazo a todos, un abrazo a todas.